eh, al parcial, a la semana previa al parcial, por tanto, es la oportunidad de ustedes para sacarse algunas dudas de toda esta parte, ¿sí? Como a nivel recordatorio nos queda entonces el 10, última clase con teoría, que hablemos algo de oferta, y o sea, evacuación de dudas. 17, el segundo parcial. El 24 de noviembre, devolución de nota, más que nada, condición de cada uno de ustedes, y el 1 de diciembre, el recuperatorio y cierre de cruzada. ¿Sí? Por lo tanto, les recuerdo, sugiero que ustedes quieran, que miren lo que vimos estos días, las últimas clases, después del primer parcial, para evacuar las dudas en la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. todo claro. Sí, sí. Bien. En el segundo parcial va a entrar todo lo que se vio después del primero, que tiene que ver con microeconomía. El formato probablemente sea muy parecido al anterior, en términos de que va a ser un multiple choice y demás, quizás con algún caso pequeño como pasaba en el anterior para hacerlo pensar un poquitito y para hacerlo mucho más complejo, pero eso está todo en proceso de elaboración y armado en función de la cantidad de personas que son. Bien. Vamos a arrancar con lo que tenemos para charlar hoy. Retomaremos algo que vimos la semana pasada con una pequeña ampliación para que quede claro. Y luego nos vamos a profundizar esa cuestión por hoy, más que nada. Hemos charlado las últimas semanas, hemos quedado hablando sobre demanda en general y después hemos hecho el final sobre la elasticidad, que tiene que ver con esto de cómo reacciona esa demanda ante algún cambio de algunas variables que forman parte de la decisión de compra de un producto, ¿sí? Nos dijimos en su momento, cuando uno se analiza la demanda desde la economía, en términos de marketing, desde su lugar, obviamente, analiza la demanda como el interés que tienen las personas que quieren comprar o por ejemplo pueden comprar un determinado producto. ¿Sí? Alguien está con el micrófono abierto, no sé quién es, me gustaría silencio, por favor. Gracias. En función de eso, aclaración, silencien si no hace preguntas, obviamente, ¿no? Para hacer preguntas, por favor, actívenlo. Entonces, habíamos hablado de la elasticidad, de ese famoso tema de la reacción de la demanda. Insisto, se estudia tanto en la economía como del marketing, cómo reacciona ante un cambio en algunas de las variables esa demanda. Y vimos la elasticidad del punto de vista del precio, que reveremos ahora brevemente con un gráfico también. También encontramos una elasticidad posible desde el punto de vista del ingreso y una que llamamos elasticidad cruzada, que tiene que ver con varias cuestiones que influyen, no solamente una variable. En ese contexto dijimos la semana pasada que la actividad de precio desde el punto de vista de la demanda mide cómo reacciona, dijimos, esa demanda ante una variable, una variación en el precio del producto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de variación en necesidad, hablamos siempre de porcentajes. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa o utiliza el concepto de densidad desde el punto de vista del precio, indica qué porcentaje de la cantidad demandada varió en relación a la variación de porcentaje en el precio. Siempre hablamos de variación, dejamos en neutro como puede ser variación hacia arriba o hacia abajo de uno o cualquiera de los dos valores. Esta es la fórmula que se explica, que no vamos a explicarla. La semana pasada me preguntaba si los formuleros íbamos a utilizarlos y le explico que no. A lo sumo podemos mostrar algún tipo de gráfico que les permite a ustedes identificar algo, pero básicamente por cuestiones que leemos aquí, la actividad de precio arranca por un tema de número negativo de la variación en la cantidad dividido sobre la variación en el precio multiplicado por el precio y la cantidad. Esta fórmula va a dar un valor que no vamos a aplicarlo ahora, ni vamos a explicar ni consiste la fórmula, ni por qué se hace, pero permite analizar esa elasticidad, cómo reaccionó esa elasticidad. Entonces, de esto puede salir varias cosas. Y dijimos, una expresión elástica, lo mencionamos en la clase pasada cuando decíamos que la variación del porcentaje de consumo es mayor que la variación de precio. Otra vez, para arriba o para abajo, pero la diferencia, la variación es mayor.
siempre. Digamos, es elástica, se estiró. Ahí viene el concepto de elástico. ¿Cuándo se dice que es inelástica? La variación cuando la situación es inelástica, cuando la variación porcentual, dijimos también, es menor que el precio, que la variación de precio, ¿sí? Entonces, probablemente el precio varió en un 10% y el consumo varió en un 5%. Acá van a ser el ejemplo de artículos de consumo muchas veces necesarios, el ejemplo de los cigarrillos y otros similares, que son aquellos que, por más que aumenten, uno tiene que dar alguna medida, también podría decir, sí, utilizándolos en general, ¿sí? Dependiendo del caso de cada uno, el combustible es un buen ejemplo. Dependiendo cómo aumente, muchos de nosotros que usamos el vehículo por una cuestión de trabajo, no tanto de comodidad o necesidad, seguimos utilizándolo. Ahí no varía el consumo. Quienes pueden variar, dicen, bueno, en vez de ir tantas veces a trabajar con el auto, voy a trabajar un par de veces por semana con el auto, ya que tengo otras actividades, y otros días me voy viajando en transporte público. Y ahí vamos a encontrar una diferencia. Entonces, de repente, la variación va a ser menor, bajo el consumo, pero no tanto como la variación en el precio. ¿Sí? Y dijimos también que una situación era unitaria cuando ambos porcentajes de variación de cantidad demandada y de precio varían de la misma manera. Para arriba y para abajo, pero en el mismo porcentaje. Hay unos casos, dijimos, que no reaccionan distinto. Y puede pasar que en algún lado el coeficiente de elasticidad, esto de aumento sea igual a cero. ¿Qué significa? ¿Cuándo es totalmente inelástica o elástica? Es inelástica totalmente cuando la cantidad no varió, aunque aumenten los precios. ¿Sí? Esto se da en muy pocos casos, en mayor o menor medida, ya lo dijimos muchas veces, hay cosas que uno no puede dejar de consumir, pero quizás merma un poquito el consumo. Eh, Se me ocurre, a ver, hasta nos puede pasar en el uso diario muchas veces cuando hay aumentos, por ejemplo, de algún servicio de energía o telefonía en algún caso, por lo pronto gas, se baja un poquito el consumo, se intenta consumir menos, por eso digo, no siempre es tan sencillo. Entonces, la cantidad no varía aunque haya aumentos de precios varios. Entonces hablamos de realmente inelástico. Por el otro lado, ¿cuándo va a ser elástica? Totalmente elástica. Cuando el precio no cambió, pero cambiaron, igual sí cambió la cantidad demandada. Y esto viene por otros factores que mencionábamos recién. Mejor dicho, en la clase pasada mencionamos otros factores. Hablamos de modas, hablamos de gustos, de intereses, de mil factores que pueden influir más allá de solamente el precio. Pero parándonos en el punto de vista del precio, será totalmente elástica cuando la cantidad no varíe muchas veces, perdón, aunque el precio se mantenga constante siempre. Puede pasar, por ejemplo, ¿en qué caso puede pasar esto? Que varía la cantidad aunque no haya variado el precio. ¿Qué puede ser? Claro que vivimos casi, no a diario, pero es muy común entre nosotros considerarlo. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, pasa que no se me ocurre. Radio Elementos, buenas tardes, ¿cómo le va? Pasa una radio, esto yo me encontré de otro lado, fantástico. No. Piensen en algo, a ver, vamos en algo. Algo varía la cantidad demandada aunque el precio se mantuvo. ¿Qué te puede llevar a vos a decir, aunque el precio siga el mismo, dejo de consumir algo? ¿Qué variable puede apoyar? El clásico que nos pasa a todos. No aumentó la gaseosa, yo dejo de consumir eso por algún motivo, por decir algo. Se toman artículos de lujo, por ejemplo. Los ingresos, muchachos, gente estimada. O el clásico pasar en el ingreso. Genial, el precio mantuvo, pero si bajaron mis ingresos, esto me lleva a mí
a bajar la cantidad de consumida, o al revés, se mantuvo el precio y aumentan los ingresos positivos de las personas, aumenta la cantidad de consumidas. Esto volvemos a esos intentos que se hacen a veces en determinadas gestiones para plantear, bueno, aumentar el consumo como forma de girar la rueda, todo el keynesianismo que hablamos en su momento, etcétera, como una forma de pensamiento económico, una forma de generar movimiento y por lo tanto dinamismo en la economía y evitar un estancamiento con todo lo que eso implica. ¿Sí? Entonces, de repente, si por motivos que sean, la forma que sea, no vamos a decir eso, la gente tiene mayor poder adquisitivo, probablemente aumente el consumo, seguramente va a aumentar el consumo de un bien, aunque el precio de este se ha mantenido constante. ¿Sí? En ese contexto, podría llegar a ser, digamos, totalmente elástica la cuestión. ¿De acuerdo? Sí, Y hablábamos recién del ingreso, yo me fui por ese lado casi como a propósito. De alguna manera, uno puede analizar la elasticidad desde otras causales. ¿Sí? Entonces, así como hablábamos de la elasticidad en base al precio, bueno, ¿qué pasa con los ingresos de las personas? Entonces, ¿qué mide la elasticidad de ingreso? ¿Cómo varían los porcentajes de consumo o de cantidad demandada de determinado bien en función de las variaciones porcentuales de ingresos? Es decir, hay variaciones porcentuales en los ingresos de las personas, para arriba o para abajo, por lo que fuere. Bien, ¿cómo reacciona desde el punto de vista de la demanda? ¿Cómo cambian los porcentajes de consumo? ¿Sí? Y eso se analiza, por supuesto, para determinados productos y para cada cuestión. Seguramente, cuando uno tiene mayores ingresos, cambia el tipo de productos que mencionábamos en la clase pasada respecto a si voy a probar productos, digamos, inferiores, entre comillas, segundas marcas o si vuelvo a las primeras marcas. ¿Sí? Entonces, siempre pensando en un ideal de una variación del 1%, partiendo de ahí, esta elasticidad que calcula, que permite saber un coeficiente y depende, si ese coeficiente es mayor o menor a cero, va a significar algo. ¿Por qué? Porque arrancamos de un supuesto de variaciones de 1%. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a mostrar ese coeficiente? Cuando explico esta fórmula, que la vamos a explicar, insisto, pero no la vamos a, no sea motivo de evaluación ni mucho menos, la vamos a contar que explique la fórmula. La elasticidad de ingreso es el coeficiente de cantidad demandada por dividir sobre el ingreso, la cantidad, perdón, la variación, la cantidad sobre la variación del ingreso, multiplicado por ingreso sobre cantidad, ¿sí? Original. Esta frase no vamos a explicarlo, esta fórmula para no complicarnos innecesariamente, solo nos permitiría tener un, digamos, un coeficiente que nos va a mostrar un par de cosas. Si ese valor que me da el coeficiente es mayor a 0, 0,5, 0,8 y demás, pues es un bien normal. ¿Por qué? Porque a medida que el ingreso del consumidor aumente, yo tengo más posibilidad de obtener, de comprar cosas, va a consumir más unidades de ese bien. ¿Sí? Y si siempre jugando con el mismo bien, si el ingreso de la persona disminuye, va a consumir menos de ese bien. Entonces, en ese contexto, estoy sumando los que están apareciendo ahora. Buenas noches, se van sumando a poquito. En ese contexto, sí. Pero en ese sentido no llego a entender. O sea, si aumenta mi ingreso y, por ejemplo, el bien es un celular, yo no voy a comprar más unidades, por más que aumente más. Pero vos estamos hablando a veces algunos productos que tienen que ver con más. Acá vamos a Consumo mostrar con el tema de productos. satisfacción. Acuérdese, hace un rato hablábamos del tema de satisfacción como punto de consumidor, cuando decía, cuando compro más unidades, el nivel de satisfacción va bajando. Probablemente si compre más remeras, pues tiene más uso, por ejemplo. Claro, sí. ¿Sí? Hay bienes que no, que son bienes entre comillas, de lujo, que son de un consumo casi único. En eso coincido con vos. Y esto es un tema que charlábamos la pasada con gente, relacionamos usted también el ejemplo de la licenciatura en economía, cuando decían, el hecho de que la gente tenga mayor poder adquisitivo no significa que compra más cantidad de autos.
Porque no son bienes que uno cambie todos los días el auto. Hablemos de personas, el común de las personas, ¿sí? Separemos personas que tienen, digamos, una billetera un poquito más holgada y compran auto porque les gusta coleccionar y porque están aburridos, ¿sí? Esos casos especiales de billeteras holgadas, digamos, a ver, para que nosotros, me imagino, de repente, si se le ocurriera, para nosotros implicaría mayor ingreso para comprar 2 remeras más, para un Messi implica comprar 2 autos más, esa es mi relación, más o menos. Por decir algo, Messi, como digo, como puede ser cualquier persona que tenga una billetera más o menos holgada. Que yo, por decir algo, eh, alguna vez por trabajo andamos por cerca de una ciudad más alto, Buenos Aires, en unos 250 kilómetros más o menos, se conoce por la zona, lado Pergamino, más o menos para ese lado, para que se ubiquen aproximadamente. Vieron pasar 2 helicópteros. Los helicópteros eran del grupo Perecompan. De hecho, en uno de ellos iba Perecompan Goyo, le dicen hoy por hoy capo del grupo empresarial. En uno iba él y en el otro la custodia. Tiene helicópteros como ustedes tienen, y yo tengo remera, camiseta, o capaz que tienen más helicópteros que yo zapatillas, por decir algo. ¿Sí? Entonces, lo que para uno es bien de consumo normal o bien de consumo, para otro es bien de lujo, y al revés. ¿Sí? Así como sale mal que sale un producto esperado y producto deseado, lo que para uno es esperado, para otro es deseado, para lo que para mí es un artículo de lujo, para otro es un artículo de uso habitual. Pero tenés razón vos. El celular no cambia todos los días porque no tiene sentido. Salvo que ahí cambias de una manera de producto, de tus ingresos, o te requieres, buscas un celular más moderno, más nuevo. Vieron que hay una cuestión de que van mejorando, el producto va mejorando ex profeso, más o menos cada promedio una vez por año sacan un modelo, o, más, o menos, o no, de celular, cada marca. Vamos a sacar celulares, digo, cada marca de celulares, de aparatos, promedio saca un modelo por año, si no más. ¿O estoy equivocado? Sí, sí, o más, seguramente. Porque necesitan generar, y que tienen algo mejor ese nuevo, entonces de repente que la pantalla, que la memoria que me permite esto, que me permite aquello, es generar necesidad, si no, si fuera por exclusivamente por el uso, digamos, que se cambia cuando realmente carece, ya está obsoleto o está dañado, la venta de celulares caería y la fabricación, por ende, caería y muchísimo. Aquello que se menciona en su momento, y todo por otro camino, obsolescencia programada. ¿Escucharon hablar del concepto de obsolescencia programada? No, pero Sí, sí, que las cosas están diseñadas para que en un determinado tiempo y después que se rompan, pero Están o sea que no fabricadas, duren para siempre. exacto, con una durabilidad determinada para asegurar qué cosa, que se rompan y que haya comprar nuevas y de repente que siga girando la rueda económica de fabricación de esos productos y también de todos los colaterales. Digo, por ejemplo, creo que charlamos ustedes en la primera parte de la cursada, mencionamos el ejemplo de las famosas heladeras Siam que se fabricaban acá en Argentina. ¿Hablamos con ustedes? No me acuerdo. Creo que lo hablamos el cuatrimestre pasado. Lo recordamos o seguramente se olvidaron. Eh, por ejemplo, había las heladeras que se fabricaban hace 50 años atrás más o menos, todavía no están funcionando, eran heladeras durísimas, que el motor parecía un motor de Fiat 600 más o menos inmenso, y duraban un montonazo. Entonces, ¿qué pasa? Todavía hay heladeras de ese tipo dando vueltas que tienen una manija, que la manija va como una especie de palanca de cambio que uno tiene que tirar, se mueve y se abre la heladera. Las heladeras y una durabilidad enorme. ¿Qué pasa? Genial, si todo el mundo tiene heladera, no se te rompe nunca, ¿para qué le voy a cambiar? Salvo que haya algo que supere. Se la tiene en congelador solamente, olvídense de 3 fríos, 4 fríos, etcétera. Entonces, ¿qué se pensó? Bueno, obsolescencia programada, hasta que aparezca una tecnología que justifique cambiar el heladera cada tanto, hagamos que la heladera tenga una vida útil determinada, si no, en algún momento la fábrica de heladeras, y por ende, la fábrica de las empresas que fabrican las chapas, las fábricas que hacen los motores, y todo lo que ustedes se ocurra los componentes que necesitan una heladera, muchos van a sin trabajo, o a mucho trabajo. Entonces por eso hablo de obsolescencia programada.
Es más, hay toda una mito, entre comillas, parte mito y parte cierto, de un estadounidense que había diseñado un auto que prácticamente no se rompía nunca. El Tucker se escribía, Tucker, que era el apellido de él. Terminaron comprando la patente de las demás automotrices y demás para asegurarse que evitar eso, porque si el auto no se rompe nunca va a querer cambiarlo. En el supuesto caso que no haya una mejora justificable en términos de calidad de producto, de comodidad, por ejemplo, de prestaciones. ¿Sí? Si el auto es el mismo siempre, ¿para qué voy a cambiarlo? Se anda bien. Ahora, ¿qué pasa? Y no se gasta y no se rompe. Ahora, ¿qué pasa? El auto se empieza a gastar, empieza a tener problemas, como suele suceder, o aparece el auto que mejora en determinadas cuestiones, me obliga a cambiarlo, y eso es obsolescencia programada. ¿Sí? Es fácil, esto lo mencionamos ustedes. Busquen cualquier auto de la década de 1950, 1940, principio de la década de 70, y toquen la chapa, no le peguen la piña por razones de evitar que el dueño se enoje. ¿Sí? Pero intenten tocar la chapa de robustez de un auto de esos, y después hagan lo mismo con uno más moderno y vean la diferencia. Independientemente que la fibra de vidrio vino para quedarse en términos de mayor, más liviano los autos, pero además son más frágiles, entre comillas. Alguna vez vean, si busquen videos o algo, el choque entre un auto nuevo y un auto viejo. ¿A quién sale más dañado en la mayoría de las veces? Ah, el auto nuevo. Claro, está todo desarmado, Pero todo también partido, pero se entiendo baja. que están hechos así por un tema de seguridad. También, Para también. absorber, porque antes un auto duro, te absorbías del golpe, lo absorbía el que conducía. Sí, pero también vos podías poner por la deformación, es cierto eso, la absorción de las energías. Pero también está estudiado que si la hacían en el habitáculo con determinadas cuestiones de seguridad, eso no pasaba. Ah, también, sí. Claro. El tema era, bueno, ¿qué hacemos? ¿El habitáculo más seguro? Y no, hagamos el afuera más seguro con esto de la absorción de las energías y demás teorías, para que se deforme otra vez, una especie de deformación específicamente programada. Es como la discusión que hay con respecto en las rutas sobre los guardarrayos o los muros de cemento. El guardarray también se deforma, justamente por eso. Para absorber, uno dice, oye, pero es un planito, no a propósito, para que el guardarray absorba el impacto del auto y lo frene. Si el muro de cemento o el guardarray, el auto rebota y vuelve a esa misma ruta y hace un desastre, como suele pasar. Sí, también tiene algo de eso. Pero detrás está esto de la obsolescencia programada que mencionábamos recién respecto al consumo de determinados bienes. ¿Sí? Pero sí, de donde arrancamos, obviamente el celular uno no lo carga todos los días. Lo cierto es que cuando encontramos un coeficiente que te da mayor acero que te está mostrando que el ingreso del consumidor aumenta y aumenta el consumo del bien, y al revés, si el ingreso disminuye el consumo del bien, estamos hablando de una relación directa, ¿sí? Y es proporcional, o sea, directamente proporcional en términos de aumenta uno, aumenta el otro, baja uno, baja el otro. Ahora bien, si por el contrario, el coeficiente de esa fórmula de la aplicación nos diera menor a cero, ¿sí? El bien es bien inferior, ¿por qué? Porque en la medida que el ingreso del consumidor aumente, ya no compro de segundas marcas, bajo consumo esa marca. Y si el ingreso disminuye, probablemente vuelva a aumentar el consumo de ese bien, que es un bien secundario, o entre comillas inferior, o considerado inferior. ¿Sí? Acá vuelve un ejemplo que hablábamos la semana pasada, cuando mencionábamos, de las segundas marcas, las marcas propias y demás. Este estudio de esto que usábamos el ejemplo la semana pasada de las marcas propias de las cadenas de supermercados, y sucedía eso, es decir, en los momentos de mayor bonanza después del 2001, cuando hubo un repunte, las segundas marcas, las marcas propias, habían enriquecido el consumo, ¿sí? Y después, en los determinados momentos de crisis, volvió a aumentar. Cuando en rigor de verdad, a veces y dijimos, es un tema de marca exclusivamente, y no es un problema de calidad, no siempre es un problema de calidad, no siempre, hay de todo, ¿sí? Mismo pasaba con las marcas propias de cadenas, tiendas de descuento. La lógica de Día, junto cuando apareció Día,
había otra cadena que se llamaba X, que también tenía una lógica de día, similar, que eran precios bajos, ¿sí? Y muchas veces segundas marcas, originalmente era eso, una estética distinta de presentación, de repente uno iba a las tiendas y de repente en vez de tener toda la góndola acomodaditos productos, todo bien prolijito, estaba la caja puesta con cortado el costado del cartón para que sea más práctico, o sea, ahorraban en presentación, ahorraban en repertorios y demás. Y eso hacía que esas marcas o esas empresas de bajo tiendas de descuento llamaban, que no son solamente acá, también de España muchas de esas, tanto Día como X, jugaran con ese lugar. X, de hecho, cuando hubo una mejora un poco más económica después del 2001, tuvo que ir del país. No, quitando mercado, porque bajó el consumo de bienes considerados, entre comillas, inferiores. ¿Se acuerdan de la cadena X? Llegaron a, sí, a conocer. Qué silencio. Yo no la recuerdo, la verdad. ¿Cuál, profe? X. Pero, X, profe, ¿no la había absorbido Carrefour? Que ahora son los correcto. Carrefour Express. Exacto. Los X se transformaron, por lo menos en los que yo conozco de Ciudad de Buenos Aires y buena parte de Conurbano Oeste, se transformaban todos en los Carrefour Express. Exactamente son esos. De hecho, tengo entendido que ahí surgió el concepto, entre comillas, la unidad de negocio de Carrefour Express. Esos mercados chiquititos que no eran típicos de los Carrefour grandes. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron todo lo que era la marca X, correcto. No día, mantuvo, siguió y todavía sigue activa. Entonces, cuando hablamos de un valor negativo que da menos de cero respecto a esta variación entre ingreso y consumo, decimos, bueno, seguramente es un bien menor, porque significa que aumentó el ingreso y la persona bajó el consumo de ese bien, automáticamente. Y al revés, cuando bajan los ingresos, vuelvo a eso. Mala comparación, porque no son productos distintos, pero desde el punto de vista de la selección de la demanda serían lógicos. Cuando uno piensa irse de vacaciones, si en el momento nacional se trata de ir a un lugar más lindo, mejor, o un mejor hotel, o un lugar más lejano, distinto. Cuando me bajan los ingresos por un motivo, bajo un poquito las pretensiones, entre comillas. ¿Sí? Ahora bien, pues dijimos que estábamos siempre entre 0, 1 y compañía. ¿Qué pasa? Yo a veces me da cuando el coeficiente positivo es mucho más que 1, es un bien de lujo, es decir, cuando al aumentar los ingresos aumenta mucho el consumo, es un bien de lujo, sobre todo por los precios que tiene. ¿Sí? Y a la vez, dentro del coeficiente positivo, pero siempre menor a 1, son bienes de primera necesidad o de uso habitual. ¿Sí? Por eso hablamos recién lo del caso de los celulares y demás. Puede pasar que sean bienes, comillas, considerados de lujo o de consumo no muy habitual, que ante el coeficiente, el aumento del positivo, se compren más. Insisto con esto, estamos planteando desde el punto de vista del precio, habiendo otras variables también a tener en cuenta, como pueden ser las modas. Si uno se pone al inicio de algo, empieza a aparecer algo novedoso, empieza a aparecer el consumo de ese producto, por esto justamente de las modas que se imponen, las necesidades. Hablamos recién cuando sale un nuevo teléfono y demás. Ahora pues se ha calmado, por lo menos en nuestro país, se ha calmado en general un poco, ya cambió la moda, pero cuando recién aparecieron los celulares, saben ustedes, cuando apareció un celular con mucha diferencia respecto a otros, con tapita, que sin tapita y demás, era, pero tremenda la demanda que tenía. ¿Sí? No digo hacer 2 cuadras de cola para comprar celular, no, pero se movía, ¿sí? De hecho, como todo producto nuevo que empieza a aparecer, había tiendas para comprar celulares, más kioscos había, más o menos. Después, como todo se fue normalizando, se fue estandarizando el consumo y sobrevivieron aquellas que tenían un nivel de cliente más importante o también bien ubicadas y sin las tiendas propias de las empresas telefónicas. Por ejemplo, sucursales de, qué sé yo, de personal, etcétera. ¿Sí? Ahora bien,
Cuando hablamos de electricidad cruzada, cuando hablamos de medida de variación de cantidad consumida de determinado bien y además como consecuencia de la variación en el precio de un bien que está relacionado con eso, es decir, otra vez, lo mencionaba la vez pasada, la electricidad cruzada que surge cuando yo te consumo café y te consumido azúcar para el café. Si aumenta el precio del café, dijimos, va a bajar el de azúcar, lo mencionamos la vez pasada. ¿Sí? Porque a lo mejor al aumentar el precio baja la demanda de café, también baja el consumo de azúcar. Pero a lo mejor hablamos de un bien relacionado, a lo mejor, como decíamos de la clase pasada, bueno, aumentó el café, compro malta, es algo similar, la malta torrada, saben ustedes que se consume similar al café, todas las personas no pueden soportar la cafeína, el sabor es distinto, está claro, no sé si alguien lo ha probado, pero por lo menos tiene además un valor distinto. O bien, voy directamente, dejo el café porque está caro, bueno, voy a mate cocido o al té, que son bebidas que pueden reemplazar, entre comillas, y puede llegar a ser satisfacer la necesidad. ¿Sí? Entonces, cuando planteamos esta cruzada, consideramos las variaciones de los dos bienes, o sea, de un bien, de la variación del precio de otro. Consideramos cómo se modificó el consumo de azúcar en función de la variación de precio del café. ¿Sí? Se quiere, podemos mencionarlo de una manera, siendo algo más puntual, a lo mejor, seguramente en función del aumento del combustible, yo podré mirar cómo varía el consumo, por ejemplo, de lubricantes para autos, porque si yo uso menos el auto, tiene menos desgaste, por tanto utilizo menos lubricantes. ¿Sí? Es decir, ¿cómo influye el precio de un bien en el consumo de otro bien? ¿Está claro eso? Me encantaría tener una respuesta. Sí, sí. Ahora bien, en función de esa aplicación de la forma que insisto, no vamos a ponernos a pensarla ahora, me dan con un coeficiente que puede tener dos opciones. Si ese coeficiente es mayor a 0, pues es positivo, el bien es sustituto. Hablamos el ejemplo de mate cocido y café. Dado que aumentó el café, me va a dar, ampliando la forma, me va a dar que aumentó el consumo de mate cocido. ¿Por qué? Porque va a bajar el de café. ¿Sí? Pero yo analizo el precio de un producto, que es el café, con respecto al consumo de otro producto sustituto, en este caso sustituto. Ahora, ¿qué pasa? Ese coeficiente me da menor a 0, o negativo, era complementario, porque al no consumir café, aumentó el café, bajo consumo de azúcar. ¿El contexto qué sería? Es un complementario, entonces el coeficiente va a dar, la aplicación me va a dar menor a 0. ¿Sí? Entonces, lo que permitirá esto de la elasticidad cruzada visto de este lugar, o de esta posición, es entender cómo reacciona un bien en función de las variaciones al precio de otro bien. Y según esa reacción podemos determinar si es un bien, insisto, que lo reemplaza o un bien que lo complementa. Si lo reemplaza, fantástico, porque entonces, bárbaro, a ver, bárbaro para quien produce, quien lo vende. Un ejemplo que se dio en los últimos tiempos, y lo mencionamos la vez pasada, el aumento en el precio de la carne vacuna llevó a una variación positiva en ese consecuente, pues, de un sustituto, la carne de cerdo. O sea, el consumo de carne de cerdo también aumentó, tuvo mayor demanda de carne de cerdo. ¿Sí? En cambio, desde el punto de vista complementario, podría decir, bueno, ¿qué pasó en esto? Y en rigor de verdad, si yo aumento la carne, no consumo más carne, entonces tampoco va a haber tanta, por decir algo, a ver, no sé, venta de carbón, en el supuesto caso que yo el carbón utiliza solamente para cocinar carne vacuna, ¿sí? O de salsa, se me fue el nombre, esta salsa que es, no, la humo, que es típica estadounidense que se utiliza para las carnes, salsa, Barbacoa.
Gracias. Barbacoa. Uno generalmente está pensada mayormente para carnes rojas. Barbacoa le ponen, yo he visto gente que le pone al pan, la unta y lo come. Son gustos, yo paso. Básicamente barbacoa está pensada para este tipo de consumo. ¿Quedó claro hasta acá? No, no. ¿No nos quedó claro? Digo, no, no queda duda. Ok, fantástico. Esa es una respuesta en automático a que escuché una pregunta y respondí en automático. Gracias. Entonces, lo que ustedes tienen como concepto es entender esto qué significan los coeficientes, no hacer la fórmula, sino qué significa o qué es una elasticidad cruzada, qué es una elasticidad de demanda, etcétera. ¿Sí? Eso va a ser lo que será el motivo de evaluación. No lo formuleo por un tema simple que esto implicaría varias clases de práctica y demás en un contexto de una materia, por ejemplo, como Microeconomía 1 de la carrera de Historia de Economía, que no es lo que a ustedes les puede servir, a ustedes les va a servir más que nada, desde el punto de vista de la carrera, el concepto general de cada cosa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, Bien. profe. Entonces, semana que viene, última clase del parcial, que será motivo de evacuación de dudas también, además de agregar algo más teórico. Si no hay dudas e inquietudes, los dejo en libertad de acción. Y nos estamos viendo la semana que viene. Yo le quería preguntar, Sí, no sube, ¿no? Las PPT, los resúmenes a sí, Miel de esto. sí. Ah, bueno. Porque subió los PDF, pero no los PPT de la clase pasada también. Yo quiero haber subido, ahora me voy a fijar. Ah, ok. Ya que lo estás mencionando, te agradezco que haberlo subido. Ya lo subí la semana pasada y está subido en este momento también de esta clase. Veamos, tratar de demanda subido y ahora vamos a subir el de elasticidad. Estoy cambiando en este momento, así que va a impactar, imagino que de acá a un par de minutos. Bueno, muchas gracias. De nada, caballero. Bien, entonces nos vemos la semana que viene. Vayan Bien, leyendo todo, por favor, sacan dudas, ¿sí? sí, sí. Bueno, Gracias. hasta luego. Perfecto, profe. Nos Gracias, hasta vemos. luego. Buena semana. Igualmente, gracias, profe. Buenas noches. Buenas Chao, noches. chao, profe. Ya nos vemos.